como la práctica del aborto, que ha atendido, que ha conocido de cerca las secuelas, que es entendido por un número grande de atenciones, podría decírsele o pedírsele una opinión, una consultoría para que establezca si beneficia o no beneficia a la persona. Y en esa línea es que hoy vamos a conocer cuáles son las secuelas e implicancias del aborto. La exposición, todo ser humano, toda persona, cuando está expuesto a sucesos traumáticos, va a vivir un estrés postraumático. Esto lo dice la Academia de Salud Mental. El posaborto adquiere, para todos los estudiosos que analizan, conocen el proceso, la reacción frente a todo efecto que llega a tocar a la persona, estamos de acuerdo en que debería categorizarse el trauma posaborto como síndrome posaborto, porque son ese conjunto de síntomas, ese conjunto de signos y síntomas que van a traer como consecuencias, en primer lugar, un deterioro físico. En segundo lugar, después de este deterioro físico, que además es permanente, va a surgir un potencial de problemas psicológicos crónicos. Cuando un suceso impacta en la vida de una persona y cada día se reagudiza, cada cierto tiempo aparecen signos y síntomas, aparecen recuerdos que perturban ese nivel o ese equilibrio diario, que trastornan la vida ordinaria, que reducen esa capacidad laboral, que invitan a ideas de autodestrucción, es decir, que paralizan, que deprimen, que bloquean el normal desenvolvimiento, estamos frente a un daño permanente del proyecto de vida. Las secuelas que provoca un trauma del nivel invasivo como es el aborto, categorizado como el acto de mayor violencia contra la mujer. Tenemos aquí la presentación de la ley que se ha dado en el año 2017 en Ecuador, Ley contra la Violencia de Género. Y recientemente se ha presentado otra publicación sobre los costos invisibles de la violencia contra las mujeres. Pero ninguna de estas dos publicaciones ha logrado identificar, probablemente por falta de estudios, que el acto más invasivo, paralizante, destructor, que daña la esencia propia de la mujer es el aborto. Cuando tengamos que tocar temas relacionados a la violencia contra la mujer, no existe un acto más violento contra la integridad biológica, emocional, sexual, relacional de una mujer que es la práctica del aborto. Un aborto deja una huella gigante al punto que podemos hablar la vida de esta mujer antes del aborto y la vida de esta mujer después del aborto. Nos contaba una de las personas que hemos atendido un varón: doctora, es que yo la vi ingresar a ese lugar, que además era legalmente aceptado, que la práctica del aborto en esta ciudad estaba contemplada como un derecho asistido, contemplado en las normas jurídicas. Una persona podía solicitar este procedimiento bajo el amparo de su derecho. Y esta persona, en esos términos y marcos legales, nos decía: yo vi entrar a ese consultorio a una mujer y la que apareció después era completamente distinta. Estas implicancias dañan, por tanto, el proyecto de vida. Y todo aquel procedimiento, todo aquel suceso que daña el proyecto de vida es muy grave, tiene términos de gravedad irreversible. ¿Y por qué? Porque el impacto de este procedimiento es multidimensional y no va a ser atenuante el estilo o el modo con que se realice. Hemos pensado fácilmente que cuando el aborto es un aborto químico, es decir, a través de una pastilla, pues las secuelas van a ser menores, porque es que ahí no habrá una invasión de aparatos, de inyecciones, de procedimientos con sonidos, con máquinas, y pensamos que este procedimiento solamente de la administración de un producto químico, no es un medicamento, de un producto químico, va a disminuir las secuelas, y no es así.
Al contrario, las incrementa. ¿Por qué? Porque la protagonista de todo este procedimiento es en todo momento la que lleva el control de la situación, asume la total responsabilidad. Y el conector con la situación del aborto es directo, es muy intenso y es altamente recurrente. El impacto, por tanto, es multidimensional. Las secuelas pueden ser inmediatas o pueden ser a largo plazo y van a alcanzar la condición de crónicas, afectando la salud mental de la mujer. Pero ¿por qué no se menciona esto? Porque siguen subiendo voces de empoderamiento y de derechos a tal punto que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del consentimiento informado, hay que decirle todos los sucesos que van a sobrevenir. Pero eso es atropellar un derecho, eso es victimizar, eso es un ensañamiento contra la libertad. La libertad no es libertad si no tiene toda la información y la formación de la conciencia para que la persona, sujeto, no objeto, sujeto, tenga una reflexión, haga uso de su inteligencia razonada y tome una decisión en función de todos los elementos. La decisión humana no se toma en función de asuntos legales, sino en función de la formación de la conciencia. Estas secuelas de orden multidimensional tienen en una secuencia de detalle estos efectos. En primer lugar, la primera posibilidad que el aborto, aun cuando es realizado en una institución completamente segura, entre comillas, quiere decir que es un espacio, un hospital, algo reconocido, con registro sanitario, con calidad de atención óptima, aun cuando sucede en estos espacios. El primer efecto biológico es el de quedar estéril para toda la vida. La esterilidad no debe de entenderse únicamente como la imposibilidad de procrear, porque los seres humanos no nos reproducimos, los seres humanos procreamos. La esterilidad tiene también que entenderse como la incapacidad de poseer, de ejercitar, de desarrollar afecto, buenos estilos de crianza, buenas normas de convivencia. Hablamos de una esterilidad afectiva. En segundo lugar, futuros embarazos ectópicos, placenta previa, abortos espontáneos. De cada 100 casos, porque son 5.800 casos los que hemos atendido a la fecha a nivel de América Latina, pero con un acento en proporción de un 60% más en Perú, de cada 100 casos nosotros hemos podido ver que 12 o 13 embarazos ectópicos, quiere decir aquellos que no empiezan o inician la implantación y el proceso gestacional en el espacio del útero correspondiente, sino en otros espacios relacionados a los órganos genitales internos femeninos. Allí se inicia este proceso de gestación, es decir, va a surgir esta concepción, pero se va a producir en otros espacios. ¿Y qué va a suceder con la persona que ahora sí tiene el deseo vehemente de tener un niño? Pues este embarazo fuera de lugar va a ser como una acusación biológica que va a generar un reavivamiento del proceso, de este sentimiento de amargura, de este dolor. También surgen trastornos menstruales que pueden afectar la vida sexual, inflamaciones a nivel vaginal, y este signo lo vemos sobre todo en la población menor de 25 años. Hemorragias, cambia el ritmo menstrual, la producción del flujo menstrual también se modifica. Hay anemia crónica porque el flujo también puede aumentar, endometritis, que es la inflamación del tejido endometrial donde se produce la implantación del huevo cigoto en futuros embarazos. También vamos a encontrar infecciones y en muchos casos peritonitis. Fíjense que el mayor número de complicaciones en los países donde el aborto es legalizado, de tipo peritonitis, de tipo anexitis, precisamente se ha dado en estos espacios donde se dice que los cuidados van a ser mayores. ¿Por qué sucede esto? La práctica médica está diseñada
La reflexión sobre la práctica médica tiene que ver mucho con el proporcionar estabilidad en su salud, devolverle al menos un estatus de bienestar frente a una enfermedad, pero no tiene esa conexión con el procedimiento de aniquilar una vida. ¿Qué le sucede a la persona que practica, que realiza un aborto? Hay una incongruencia y con eso una disociación de todas sus habilidades, incluso las habilidades relacionadas con procedimientos quirúrgicos menores o mayores. Entonces, en esa incompatibilidad, en esa disociación del funcionamiento neurológico y los procedimientos manuales, con mucha frecuencia hay perforación de útero. Hay procedimientos en los cuales las capas básicas del útero, que luego se regeneran con cada ciclo menstrual, son eliminadas, de tal manera que la persona nunca más podrá tener el niño. Insisto, el hecho de que el aborto se realice en espacios hospitalarios bajo la forma de un aborto consentido o regulado legalmente, que esté dentro del programa de salud que se ha reconocido por un proyecto sanitario, no lo hace, no le quita todas las secuelas e implicancias que vienen incluso en el orden biológico. La perforación del útero, que les hablaba anteriormente, la pérdida de otros órganos, los problemas con la anestesia, que generalmente se producen en las personas que todavía no han completado su desarrollo fisiológico. ¿A qué edad completamos? Desde el pensamiento, desde la teoría fisiológica. ¿A qué edad el ser humano completa su desarrollo? A los 23 años. El organismo completa el desarrollo y la madurez de sus funciones. Si antes de los 23 años hay un inicio de relaciones sexuales, hay embarazo, el funcionamiento, el comportamiento, la maduración, los ritmos hormonales, la estructura cerebral, la conectividad neuronal se va a ver afectada. Hay problemas en el estado de salud en general, empeoramiento. La relación de cáncer de mama con la práctica del útero, con la práctica del aborto y el cáncer también en el útero es muy frecuente. Esto no hemos medido en el estudio que hemos realizado, pero sí está debidamente medido en Inglaterra, en Finlandia y en Estados Unidos. Hay estudios longitudinales que se han hecho, estudios correlativos, incluso algunos de ellos son por 10, 15 años. Las poblaciones, incluso por estados, por lugares, por zonas geográficas y por nivel socioeconómico. Las poblaciones de nivel socioeconómico para estos países que acabo de mencionar, A, B, donde la decisión del aborto no es por una necesidad económica, sino por comodidad personal, este niño me molesta, este niño no es el hijo de mi esposo. ¡Qué equivocación! Me tocó salir a divertirme y bueno, perdí el control. ¡Wow! Quedé embarazada. Esto es la evidencia de mi desorden, no puede existir. Son las razones por las cuales se practica el aborto en los países que está legalizado y que inició su legalización bajo la figura de pobre mujer, ha sido violada y ahora hay que legalizar el aborto por violación. Empieza esa figura, la que sigue es porque el niño viene con malformaciones, la que sigue es porque la madre se enferma, y luego es todo tipo de aborto a voluntad personal. Un estudio de este mismo año, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, donde el aborto es legal, en el año 2019, a la fecha han ocurrido 19.952 abortos. Y solo estos 19.952 abortos por decisión personal, por necesidad de completar sus actividades, porque este niño no está planificado para mi desarrollo, porque simplemente no deseo tenerlo. Y solo 26 abortos, el 0.013%, han sido por violación. ¿Cómo inicia en Estados Unidos? ¿Cómo empieza el marco jurídico legal que protege la decisión libre y el asesinato, el negarle la vida al niño, bajo el argumento de que necesito que el Estado me respalde porque he sido violada? Y en tanto cuanto siendo violada
si yo realizo un aborto, además de haber sido violada, voy a ser encarcelada. Entonces la figura máxima nos deja paralizados. Pero el encarcelamiento, comparado con el asesinato de la persona que tuvo menos injerencia en este acto violento, primero, no le quita el trauma de la violación. Estos estados que tienen legalizado el aborto nos dicen, el suceso dejó de existir, pero el trauma de la violación queda intacto. Y es más, en nuestros estudios, en la población, 14 personas de Ecuador, del distrito del Oro, que han sido atendidas justamente después del acto de violación, quedaron en embarazo y recurrieron a una práctica abortiva. Las secuelas de autocastigo, retraimiento, depresión, ideación suicida son 5 veces más altas que aquellas personas que tuvieron otra práctica de aborto. Finalmente, los efectos biológicos, las complicaciones inmediatas, el estado de coma que también se ha dado en algunos casos y la muerte. Hay más mortalidad por abortos que por partos. Los efectos biológicos los podemos mencionar como trastornos neurovegetativos. En azul ustedes pueden ver lo que les sucede a las mujeres menores de 25 años. La secuela mayor serían las náuseas y molestias abdominales, en la barra roja, que está por encima del 70%, quiere decir que de cada 100 personas menores de 25 años, más de 70 padecen de este tipo de trastornos, náuseas, molestias abdominales, también dolores intensos de cabeza, cefalea. En la población mayor de 25 años podemos ver que también una grave secuela son los dolores de cabeza. Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasa con la capacidad de producción? En nuestros países latinos hay comisiones, en las asambleas hay comisiones que trabajan por el potencial económico, por los niveles de productividad en los ciudadanos, y cada vez se busca que haya mayor productividad. Una persona con un dolor de cabeza frecuente, con cefaleas, con migrañas diarias, ¿podrá producir? ¿Podrá atender bien a sus hijos? ¿Podrá terminar la universidad? ¿Podrá desenvolverse en todos sus estudios? Es una secuela realmente muy grave. Para el caso de los varones, en tono verde, el elemento, el problema, el trastorno neurovegetativo con mayor incidencia es la opresión y malestar torácico. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta sensación de opresión? ¿Por qué esta sensación de malestar torácico? Porque la reflexión masculina frente a los problemas no es hablar, es concentrar, callarse, reflexionar, a diferencia de la mujer. La naturaleza psíquica de la mujer frente a un problema es comunicar, expresar, no el problema, sino lo que está sintiendo. En cambio, la naturaleza masculina, por la propia constitución de sus hemisferios cerebrales, es callarse. Y ese callarse, ese sobrellevar, ese estar permanentemente guardando, le provoca este tipo de trastorno neurovegetativo. El impacto de estos acontecimientos van a surgir de acuerdo a cómo son percibidos. Van a haber mecanismos psicológicos que son de defensa, que luego van a ponerse en juego, y esto va a generar un estilo de afrontamiento. El hecho de abortar voluntariamente tiene una indudable primera dimensión ética. La ética no es un manual de normas de existencia humana. La ética, la moral, es un constitutivo propio de la dignidad de la persona. Todo aquello que ataca por mi propia voluntad, mi propia dignidad, hace que yo tenga una reflexión interior y que yo mismo me pregunte por el mal que he hecho y por el bien que he omitido. Esto tiene que ver con la naturaleza intelectual y racional que tenemos los seres humanos. El nivel de racionalidad, el pensamiento, la reflexión sobre nuestros actos está dado de una manera autoconsciente. Las personas no tenemos la necesidad de que nos estén diciendo esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto estuvo bien, a partir de los 12 años. La conciencia elabora un proceso, empieza a acumular datos de lo que es bueno y los discierne de lo que es malo a partir de los 7 hasta los 12 años.
Ese debe ser el empeño de los papás cuando criamos entre 7 y 12 años. A partir de los 12 años ya hay una discriminación completamente autoconsciente que le va a otorgar al ser humano la autonomía para dejar de lado el bien y buscar el mal. Y cuando opera el mal, ¿qué ocurre? Ese dato autoconsciente me dice, has cometido un error. ¿Y qué hacemos con el error? Lo ocultamos, lo maquillamos o le damos el estatus de legal. Buscamos atenuantes porque estamos conscientes del daño que hemos hecho y de la equivocación que hemos tomado frente a una elección. Entonces, el primer dato, la primera reflexión frente a la práctica del aborto es de una dimensión ética. En esta reflexión ética se van a entrelazar los acontecimientos con la valoración que nosotros le vamos a dar. ¿Cuándo valoramos realmente un acontecimiento de dañino, pernicioso? Y cuando valoramos, no, es algo, pero no se podía hacer otra cosa, se tuvo que hacer esto. Lo dejamos como en el medio, atenuamos. Y cuando decimos, no, pero sí fue bueno, ¿qué hace que categoricemos y que reconozcamos exactamente, que podamos decir, es malo y es bueno? Nunca ambigüedades intermedias. La formación de la conciencia. Lo que es bueno siempre provoca desarrollo, provoca sensación de bienestar, paz, tranquilidad, y podemos hablar del acontecimiento. Lo bueno no se oculta. Lo que es malo provoca silencio, enojo, irritabilidad, hostilidad con uno mismo, oscurecimiento, bloqueo cognitivo, sensación de poca valía, retraimiento, confusión. Incluso afecta en la capacidad de expresar verbalmente lo que nos está sucediendo. El impacto de los acontecimientos también tiene que ver con la manera como se van midiendo estos. Cuando nos dicen que lo que necesita una persona que ha pasado por el aborto, por una violación, es el aborto, nosotros hagamos la pregunta: ¿cuántos estudios existen que hayan demostrado que para la salud biológica, emocional, relacional de una persona que ha pasado por la experiencia de violación, el aborto le ha provocado un efecto positivo? Los resultados que existen, los resultados de los estudios, son interpretados a veces como neutros o como mezclados. Muchas interpretaciones suelen decir es que, claro, ustedes o aquellas personas que tienen una formación o un pensamiento, un estilo de vida muy confesional, interpretan a su manera. Las verdades científicas, la rectitud en la investigación a nosotros nos van a dar elementos para discernir en la razón. Y estos elementos son debidamente comprobados por aquellas personas que llevan adelante procesos de acompañamiento y escuchamos día con día. Y ayudamos a la propia persona que está confundida y no entiende lo que le pasa. Como primer paso le ayudamos a aclarar, a comprender lo que le está sucediendo, a organizarse, a proyectar su futuro hacia adelante, pero ese futuro que se le enseña a una persona que ha pasado por la experiencia de un trauma no es una proyección de un futuro victimizado. Un programa que atiende las necesidades en salud mental frente a cualquier tipo de trauma, violencia, abuso sexual, aborto, maltrato, haber estado presente en un acontecimiento de desastre natural. Todos los que trabajamos por recuperar ese estatus en la salud mental, lo primero que tenemos que hacer es proporcionarle los datos de conocimiento para que la persona afectada comprenda lo que le está sucediendo. Segundo, que a partir de esta comprensión elabore un proyecto cada día un poquito mayor. Tenemos un programa que se llama Inspirar. Lo dijeron al momento de presentarme, gracias por esa presentación tan generosa. Y en este programa Inspirar, con las personas que han pasado por la dolorosa experiencia de la violencia o del abuso sexual, no elaboramos planes gigantescos. La pregunta diaria o cada semana es: ¿qué planes tienes para mañana? Claro, hasta ayer mi único plan era dormir, estar enojada, estar peleando con todo el mundo y culpando a la sociedad
por completo. Pero a partir de hoy, ¿qué planes tienes para mañana? Mañana voy a hacer 3 cosas. Nunca 4 ni 5, 3. Y para pasado mañana, esas 3 cosas que hice ayer, las haré un poquito mejor. Cuando el ser humano empieza a tomar conciencia de su propia vida en calidad de protagonista y no de víctima, realmente mejora, se desarrolla, crece y va a lograr lo que se dice socialmente tanto, sin tener realmente el concepto de lo que significa el empoderamiento. El empoderamiento es la capacidad de sobreponerse a los sucesos graves, desagradables, a los dramas que me ocurren, con tesón, esfuerzo y cada día dando un poquito más de lo que yo soy, descubriendo todo mi potencial. El empoderamiento que exige derechos, el empoderamiento que confronta, el empoderamiento que discute, el empoderamiento que acusa, no es un empoderamiento, es un estilo de vida victimizante. Y el aborto genera un primer reactor y nos crea un estatus de víctima. Tú tienes la culpa de lo que me pasó. ¿Y quién es el primer acusado? ¿Contra quién me victimizo? Contra el padre del niño. El aborto entonces nunca va a resultar ser una adecuada decisión, es un acto tremendamente violento, transgrede los instintos parentales, nos lo dice el doctor Goodwin ya desde el año 2007, aun cuando el embarazo sea motivo de crisis o problema, genera sufrimiento emocional. Coleman en el año 2005 ha presentado un estudio longitudinal, un metaanálisis muy interesante, donde podemos revisar estadísticas de lo que le pasa a la mujer y también al padre del niño en países donde el aborto es legal. Es bastante grave. El aborto no es un factor de protección, no hace que la mujer sea más vulnerable en las situaciones de riesgo psicosocial subsecuente. Lo que hace es desencadenar profundos cuadros de angustia antes, durante y después de su realización. En la práctica médica, fundamentalmente quirúrgica, cuando tenemos que realizar un procedimiento quirúrgico y encontramos niveles de ansiedad en la persona que va a ser el centro de este procedimiento quirúrgico, ¿qué sucede? Se suspende la cirugía. La persona que llega al lugar donde le van a practicar el aborto, si le tomáramos una muestra bioquímica en sangre, los niveles de cortisol que tiene, fruto de la ansiedad, del miedo, de los temores, es bastante alto. La posibilidad de muerte por un deterioro en el sistema circulatorio y respiratorio es alta. Toda esta contención emocional, todo este miedo, este pánico, este temor, esa desilusión, la frustración que trae, no se atenúa con el aborto. Al contrario, se sobreagrega. Toda persona que esté en un estado de ansiedad desarrolla un mecanismo que se llama hipervigilia. Si usted está caminando por la calle, 11 de la noche, sabe que lleva en su cartera $1,000 y ve que hay movimiento detrás suyo, usted empieza a generar pánico. ¿Y eso qué hace? Hace que usted empiece a tener un mecanismo de vigilia, de atención, de sobresalto mayor. Exactamente este ejemplo calza con el proceso que surge en la naturaleza psicológica, biológica de la persona que está a punto de someterse a un aborto. Hipervigilia. Por lo tanto, si aquel color de la pared es de un tono beige, yo el tono beige no lo voy a sacar de mi subconsciente y de mi consciente durante muchos años, a partir de ese día en adelante, hasta el fin de mi existencia. Por la hipervigilia hay una acumulación de conectores, hay una acumulación de datos que constantemente se evocan, que provocan una sensación nuevamente de malestar, que reviven el suceso constantemente por ese procedimiento. Y todo aquel buen profesional de la salud mental sabe que esto va a ocurrir. Se llaman conectores, reactores, mecanismos de propia defensa, pero que al final son una acumulación de datos que van a estar dañándome constantemente. Entonces, ningún profesional que respeta la constitución humana, que es multidimensional, recomendaría el aborto.
El trastorno de estrés postraumático, que es reconocido como un desorden psicológico, es precisamente el resultado de esta experiencia en el ejemplo que les acabo de plantear. Y no existe en la capacidad humana un mecanismo que anule, que borre esta reacción. Muy por el contrario, los mecanismos van a surgir cuando alguien se preocupa de ayudar, acompañar, asistir a esta persona que ha elaborado todo este tipo de reactores. Pero aquellos que promueven el aborto llegan solamente hasta la decisión, y a partir de la decisión no expresan, no acompañan, no ayudan, no asisten, no quieren conocer. El vínculo con la defensa de la mujer en medio de un embarazo en crisis, ¿dónde termina? En la práctica del aborto. No me callo, no detengo de una manera sistemática la inducción, la promoción, el acento respecto del aborto. Es que tiene que abortar, es que no merece un niño, es que es muy pequeña, es que va a quedar en pobreza, es que nunca va a estudiar, es que jamás va a terminar sus deberes escolares, es que no va a poder atender a los otros hijos, es que va a quedarse sin medios económicos, es que no va a poder trabajar. Llegamos, generamos muchos elementos que favorecen la práctica del aborto. ¿Abortó? Chao. Si realmente se hubieran hecho estos seguimientos, ¿qué le sucedió a toda esta población que nosotros hemos inducido a la práctica del aborto? Créanme que ni estas personas, a no ser que tengan ya algún tipo de trastorno, estarían presionando para la práctica del aborto. No existe un mecanismo en toda la disposición de nuestro comportamiento mental, de nuestros elementos bioquímicos que nos provocan tranquilidad, sensación de bienestar. No existe un dato neurofisiológico que pueda borrar un trastorno de estrés postraumático de esta naturaleza. Necesita un acompañamiento y un procedimiento. Y gracias a Dios, gracias al pensamiento social, gracias a grandes especialistas, desde hace 13 años en América Latina tenemos el Proyecto Esperanza, que son esa red de centros en 14 países que está aquí en Guayaquil, cuyas representantes también nos acompañan y que en algún momento vamos a presentarlas y a conocerlas, que a través de programas bien elaborados estamos acompañando y asistiendo a esta experiencia de dolor y de trauma. Los eventos traumáticos entonces, que están acompañados por miedo, por dolor intenso, por terror, por sentimiento de desamparo, aíslan a la persona que pasó por esta experiencia. Hay una frase o una historia en la que recomiendan o nos comentan cuando estamos creciendo, cuando estamos en el colegio, nos ponen este ejemplo, seguramente a ustedes también. Cuando muchos carbones encendidos estén juntos, aunque haya vientos, más bien estos conjuntos de carbones se encienden. Pero cuando uno de ellos se aísla de este grupo, de esta brasa, ¿qué sucede con ese carboncito? Se apaga. Esa es la estrategia para el desarrollo de la mujer. ¿De quién la aislamos en principio? Las mujeres que han llegado a la práctica abortiva en estos últimos 5 años y que son menores de 18 años en América Latina y con cierta peculiaridad en Ecuador, miren, de 13 casos, 6 se practicaron el aborto porque querían matar al hijo del enamorado que las estaba engañando o las estaba dejando. Esta reflexión tiene mucho que ver con el empoderamiento mal entendido, mal difundido. ¿Cuál es el empoderamiento que lleva al aborto? Un empoderamiento de tipo inmoral. Yo bebo la cantidad de alcohol que quiero. Yo me visto como a mí me dé la gana, no como me haga ver elegante, no como me haga ver una mujer valiosa e interesante. Si este tema lo vemos solamente a la luz, por ejemplo, el estilo del vestido, si lo vemos a la luz de los diseñadores, de estas personas entendidas en moda, ¿qué dicen cuando una persona tiene una cierta desatención en el cuidado de su cuerpo, en el estilo, en el modo como va a expresar su naturaleza,
constitución interna a través de la ropa. La ropa habla de quiénes somos. Hay una relación entre el descaro de vestir, el consumo del alcohol, el grupo y las relaciones del entorno y la decisión por el alcohol. Hay una relación muy intensa. Entonces, el empoderamiento disociado de lo correcto, sino solamente del poder confrontativo, yo hago lo que quiero, debuta en un aborto. Hemos podido identificar que hay un síndrome. ¿Cuál es el síndrome? Si no lo quieren entender como síndrome de trastorno postraumático, podemos nosotros perfectamente hablar desde los espacios académicos de un síndrome del sobreviviente del aborto. Las personas que no murieron, el niño murió, pero hay una persona que sobrevive a esta situación y tiene estas características: autocastigo, anorexia, bulimia. No tengo cuidado de mis expresiones, me expongo al riesgo. Actitudes negligentes, abulia afectiva, dependencia emocional y sobrecarga de responsabilidades. Muchas veces pensamos, pero no, yo conozco a una amiga o yo tengo un familiar, no le sucede nada, al contrario, yo veo que está desarrollando cada día más estudios, que tiene más actividades, que está perfecta. Esa sobreexigencia, ese activismo, ese perfeccionismo encajan perfectamente ¿en qué? En una falta de valoración, una incomprensión, en un autocastigo, en una autoculpa. Y va acumulándose. Y cuando acumulamos emociones y sensaciones, obviamente el organismo se daña. ¿Cuál es la primera causa de mortalidad femenina en el Ecuador, según las estadísticas para el año 2017? No he podido adaptarlo acá porque esto lo tenemos desde ayer. La primera causa es las enfermedades isquémicas del corazón y la segunda causa es la diabetes. Ambas enfermedades tienen un origen emocional, de contención. En el aborto, el daño psíquico entonces va a provocar una afectación o alteración de muchas funciones o capacidades mentales: la memoria, la imaginación, los olvidos frecuentes están presentes allí. Estos cambios o alteraciones se va a producir por el conjunto de situaciones violentas que la rodean. Cuando el papá del niño le dice, mira, yo te apoyo en lo que tú decidas, ese es un acto de indiferencia. O cuando nosotros, frente a este estado de vulnerabilidad, de nerviosismo, les decimos, pero tú decides, o lo mejor, ¿qué vas a hacer con un niño? Mira que vienen los estudios, o vemos siempre al niño como el problema. Lo que les podemos decir es que todas las instituciones a nivel mundial que trabajan con mujeres, incluida especialmente Red Madre, que es un conjunto de centros de apoyo a la maternidad inesperada en España, Red Madre que ha dicho que el niño resulta ser más bien un impulso que genera un potencial emocional, hormonal, afectivo, que desafía, que saca las mejores capacidades y potenciales de la mujer. La aceptación del niño, el nacimiento del niño y la crianza elabora un conjunto hormonal, intelectual, psicológico, emocional, fuerza, proyección de vida, deseo de superación. Y el aborto genera todo lo contrario. En el daño psíquico, nosotros hemos podido identificar que es algo que reconoce la persona muy débilmente, pero que constantemente busca ayuda. Más del 40% de la población que ha llegado a Proyecto Esperanza para pedir y solicitar el acompañamiento que nosotros ofrecemos durante más o menos 6 meses, una cita semanal, con un diseño y un programa debidamente calificado a través de metas que se van evaluando paso a paso, más del 40% había solicitado alguna vez ayuda. ¿Y qué respuesta encontraban en estos espacios de ayuda a los que llegaban? Sucede que tú estás estresada por otras cosas. Tienes que dejar el sentimiento de culpa porque eso es algo con lo que te han formado, es cultural. Son los estereotipos los que te hacen sentirte débil. Tú tienes que sobreponerte. Nada más cruel que a una persona le digan que estás equivocada o que es fruto de una crianza cuando son exactamente lo que les decía al principio, son los elementos de la propia autoconciencia y de la capacidad intelectual que uno tiene para reconocerse
y reconocer lo que está sucediéndole, los que nos invitan a movilizarnos para pedir ayuda. Para establecer el marco conceptual del daño físico, nosotros debemos de guiarnos de documentos de verdad científica, no de ideas ni de rumores. La afectación o alteraciones de algunas funciones mentales o capacidades de la persona pueden presentarse de dos maneras, según esta categorización del CIE-2. Cuadro psicopatológico codificable internacionalmente. Las características que les he mostrado, que son muy breves, que son lo mínimo elemental para poder comprender de qué se trata este trauma, están contempladas dentro de esta categorización como un cuadro psicopatológico en estas nomenclaturas que denominan, que diagnostican las enfermedades, y esta nomenclatura es el CIE-2. Hay un menoscabo del funcionamiento integral de la persona expresado en síndromes difusos. ¿Por qué son síndromes difusos o en síntomas difusos? Porque como lo que quiere es olvidar la presencia de esta sintomatología que genera confusión y no termino de atenderlos, de entenderlos, de contemplarlos porque me provocan mayor daño, me quiero alejar. Hay una condición nueva en el sujeto como incrementa esa discapacidad anterior, va a ocurrir una limitación, una disminución en toda esta dimensión, en multidimensión de sus funciones biológica, psicológica y social. Va a ocurrir un conector, ese nexo causal con el evento violento, lo que me recuerda la experiencia que viví, ese trauma, genera conectores. ¿Qué tipo de conectores nosotros hemos podido identificar? El clima, ciertos perfumes, los colores de la ropa, la mirada de mi amiga, el saludo de alguien que encontré en el camino, la calle por la que fui, la canción que estaba sonando cuando salí de casa. Son demasiados elementos que nos devuelven a las circunstancias y a la situación. Sin ayuda, sin soporte, sin acompañamiento, todos estos elementos nos generan mayor confusión. Y cuando uno tiene mucha confusión, fuga o se postra en un estado de amargura, de parálisis. Y puede darse, lógicamente, reitero, una alteración en el proyecto de vida. En estos escenarios de recuperación, reparación, a ver, ¿cómo está contemplado el plan de violencia en el Ecuador? Acá nos dice en el proyecto que se debe atender las necesidades de las mujeres a través de una ley específica. Eso dijo la asambleísta Mónica Alemán cuando elaboraban la comisión para atención de la violencia. Y pusieron curiosamente de modelo a 3 mujeres de acá de Ecuador y sus estilos de comportamiento o su biografía en este tema de la prevención y erradicación de la violencia. Una de ellas fue Manuela Sáenz, esposa del libertador Don Simón Bolívar. ¿Y qué característica peculiar le atribuyen a este modelo de mujer para erradicar y prevenir la violencia en el Ecuador? Le atribuyen, y acá les voy a leer textualmente, dice: compañera inquebrantable. ¿Qué pasa cuando en nuestros países latinos, en el año 2019, promovemos una educación que prevenga la violencia diciéndole a las jovencitas y a las jovencitas con juventud acumulada, diciéndoles lo mejor para disminuir la violencia en su hogar, en su relación afectiva, es tener un comportamiento solidario, de reciprocidad, de ayuda mutua, de comprensión, de diálogo? ¿Qué es eso en términos de gestión del talento humano? Se llama compañerismo. Cuando en una empresa se gestiona el compañerismo, ¿qué pasa con el clima organizacional?
Pero cuando le decimos a una mujer en América Latina es que tienes que aprender a ser la compañera de tu esposo, la compañera de tu enamorado, no la que lo juzga, la que lo cuestiona, la que lo arrincona, la que lo descarta, la que lo minimiza. Sin ningún temor, ayer conversando con uno de nuestros asambleístas le dije, ustedes me están cuidando un suceso muy grave. ¿Cuál es? El desprecio por lo masculino. Si enseñamos empoderamiento, desafía. Si enseñamos, tú eres poderosa y tú puedes hacer con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tu vida lo que quieras, ¿qué le va a pasar a la naturaleza femenina que es altamente compleja? Nunca va a girar a mirar al compañero, padre, la persona que está a mi lado y que además tiene una constitución cerebral. Capto, sensación, proceso, en línea recta, reacción, no lo hace más lento, lo hace más objetivo. Las señales de tránsito no están hechas en puntitos de colores para disociar nuestra agudeza visual. Están hechas en colores contrastes y con líneas rectas. Lo que tiene un pensamiento lineal y objetivo da claridad y da objetividad a la decisión. Si el desprecio por lo masculino va a seguir creciendo, va a ocurrir un empoderamiento aniquilante. Compito, confronto. Lo que hago es aislarme. Las personas que no llegan al aborto frente a un embarazo en crisis han desarrollado en el padre del niño un sentido altruista. Podemos inspirar que sea todo un caballero o podemos inspirar que sea un macho. Pero a mí me preocupa inspirar tanta caballerosidad porque al lado de caballeros tiene que haber damas. Y ese es todo un desafío. El segundo modelo que contempla este mismo documento para la prevención de la violencia es a doña Manuela Cañizares. ¿Y cuál es el elemento característico de doña Manuela Cañizares? Dice que a nuestros luchadores y compañeros, muchas veces abatidos, nos toca reanimarlos por su voz y por su corazón. La propia voz de la mujer puede provocar inspiración de superación o derrota. Hay mucha diferencia en el respeto conquistado y frente al respeto impuesto. Y la sensación que nosotros experimentamos cuando recibimos estas dos maneras de respeto, obviamente nos da un dato y nos lanza a la verdadera realización. En el aborto, fundamentalmente en el aborto, si desarrollamos un comportamiento confrontativo, exigente, vamos a vernos aisladas, desprotegidas y al final únicamente nos sentiremos como víctimas y siendo víctimas vamos a convertirnos también en verdugos y vamos a victimizar a aquel que está en nuestro ser, que está dentro de nosotros. Vamos terminando. Los efectos psicoemocionales, lo primero que surge frente a un problema, ese niño me complica, estoy nerviosa, estoy ansiosa. Ya no hay embarazo. Lo primero que surge es un falso alivio. Entonces, cuando algunos estudios nos manifiestan y dicen, no, hemos hecho un estudio, el que tiene al menos una metodología aceptable, convoca a 389 personas que después del aborto les tomaron un test, algo sencillo, para medir sus niveles de ansiedad. Y todas expresaban un marcado alivio. Si les hubieran tomado la misma escala, hubieran utilizado el mismo instrumento 3 meses después y 6 meses después y al año, quizás podríamos estar dialogando sobre la rectitud científica de este estudio. El falso alivio surge porque he salido del problema que me agobiaba, pero no es porque he ejercido la decisión que me corresponde. Cuando alcanzan una estabilidad de pensamiento y de reflexión, que tiene que ser después aproximadamente de 4 semanas a 3 meses, de 4 a 12 semanas,
¿Qué es lo que sobreviene? Una real comprensión del acto, que pasa por la dimensión ética que les dije al principio. La negación, una insensibilidad psicológica. Yo no quiero sentir, no me enamoro, no quiero más problemas, no quiero hablar del asunto, no quiero relacionarme con las personas que me transmiten este recuerdo. Una sensación de pérdida, un vacío interior que invade todas las áreas de nuestra vida. Hay un comportamiento muy marcado, nadie me entiende, no me quiere, siempre tengo los mismos problemas. Doctora, al lugar que voy me traicionan. Doctora, en el lugar en el que estoy encuentro siempre hostilidad contra mí. Entonces, el problema es el entorno. ¿Por qué? Por esa sensación de pérdida y de vacío interior que es creciente. Hay una intensa confusión, hay culpa, dolor, depresión, tristeza infinita, llanto frecuente, sin razón aparente, angustia, impulsos e ideaciones suicidas por una percepción errónea de ella misma. Un ejemplo, ¿cómo reflexiona esta persona que se siente tan afectada? Bueno, me robaron, me lo merezco. Todo lo malo que me está sucediendo es porque me lo merezco. Esa es la autopercepción errónea. Hay una reminiscencia del acontecimiento, sueños y pesadillas. Y aquí yo quiero hacer un alto que particularmente me ha provocado un impacto grande. Durante mucho tiempo se pensaba que es la mujer la que sueña y tiene pesadillas con el bebé. De cada 4 varones atendidos, 3 son los que refieren haber soñado con el rostro de su bebé. En la provincia del Oro hemos atendido a 6 jovencitos, muchachos. Y me decían, doctora, ¿por qué no hay una ley que respalde la paternidad? Nosotros queríamos tener ese niño. Y no existe una sola instancia legal que reconozca, que apoye la paternidad. No existe. No hay esa forma jurídica. Hay conductas de evitación fóbica con todos los conectores que actúan, como les decía, en forma de gatillo. En cada bebé y en toda embarazada, esta persona que está viviendo el trauma del aborto va a recordar al niño que no nació. La pregunta es, y la pregunta que frecuentemente se hace, ¿mi hijo me quiere? ¿Qué pensará de mí? ¿Dónde está? El duelo es una figura propia de la experiencia humana, es un acontecimiento más que figura. Pero ¿qué sucede? Cuando fallece alguien, familiar nuestro, amigo nuestro, pues la noticia se puede transmitir y divulgar. Vamos al evento, al cortejo fúnebre, sabemos que hay un espacio que representa el lugar donde están los restos de esta persona. En el caso del aborto, la persona no puede hablar del suceso. Niega, calla. No hay un lugar, un espacio físico donde pueda visitarse y expresar todo el dolor que siente. Esto genera mayores bloqueos. Y es más, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con una mujer que ha tenido un embarazo espontáneo de 16 semanas? Tenemos que hacer todo un proceso grande, cansado, para que nos entreguen los restos de nuestro hijo a nivel hospitalario. Incluso en semanas mayores, 30, 32, 34, 35 semanas, es muy complicado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la mirada respecto del niño en el vientre materno? La Constitución lo reconoce como ciudadano, le da el carácter de total dignidad y de persona. En teoría, en práctica, no se le reconoce. Doctora, díganos por qué existe la violencia y el abuso sexual contra las niñas. ¿Cómo es posible que en la sociedad existan personas que maltraten a una niña de 4 o 5 años? Sí, ¿cómo es posible? Si nos hemos encargado sistemáticamente de provocar un desprecio por la vida vulnerable en el vientre materno, ¿quién va a considerar a los niños nacidos pequeñitos? Generar desprecio por el niño que no veo también impacta desprecio por el niño que sí veo.
Es que el cerebro no diferencia. Asumo este tipo de comportamiento y va a impactar en todas mis relaciones. La frigidez y la promiscuidad está presente en a las personas que hemos atendido menores de 25 años. La sensación de autocastigo, la sensación de querer olvidarme del trauma, de estar con otras personas que me hagan olvidar el suceso, es muy frecuente que ocurren mayores decepciones. La promiscuidad, el comportamiento promiscuo, el consumo del alcohol, con el antecedente de aborto, es un predictivo casi seguro de suicidio. En los efectos psicoemocionales también vamos a encontrar el retraimiento, la baja autoestima, el consumo de drogas, el alcohol para evitar, como les decía, el dolor, el rechazo y la ruptura con el papá del niño. Toda relación de enamoramiento en el término de un año termina. De cada 10 muchachitas que se sometieron al aborto, las 10 en el término de un año o máximo 18 meses terminan la relación con el padre del niño. En las poblaciones que tienen cohabitación, unión de hecho, el 70% se separa en el término de un año. ¿Por qué hablo de la cohabitación y de los enamorados y no hablo de los casados? Porque en una relación estable de matrimonio la posibilidad del aborto solo es de 1 por 10. O sea que el matrimonio es un factor protector para la salud de la mujer. En matrimonios, ¿cómo es la presencia de los actos de violencia? No para mí, para el doctor Fernando Pliego de la Universidad Autónoma de México, ya en el año 2013, él ha elaborado un importante estudio sobre la familia en sociedades contemporáneas. ¿Qué nos dice Fernando Pliego? Que 7 veces la violencia se presenta 7 veces en forma 7 veces más alta en las uniones libres, no en el matrimonio. Por esa misma reflexión masculina, que es genial. En la relación afectiva, el distanciamiento en la relación con el padre del bebé en varias ocasiones se da por encima del 35, 37, 38%. Se relaciona mucho entre las poblaciones de Ecuador, Colombia, Perú. Los efectos psicoemocionales van a limitar o reprimir el afecto a sus hijos vivos. Las experiencias, las secuelas del aborto no solamente van a dañar a la mujer, sino posteriormente también en esta etapa de la crianza. Es decir, la infertilidad en su maternidad es completamente paralizada por el aborto. Lo que hemos podido ver, por ejemplo, es que con los hijos anteriores al aborto hay una hostilidad, una sobreexigencia. Con los hijos posteriores al aborto hay una sobreprotección, una alta permisividad. Y ninguna de las dos maneras de criar, tanto con la hostilidad o con la permisividad, estamos educando de manera sana. La incapacidad de perdonarse, el signo del aniversario, que es un conector con la fecha en que debió nacer el bebé o con la fecha en que tuve el aborto, los pensamientos catastróficos, el propio deseo de lo peor para uno mismo, el insomnio, el autorreproche y el estar constantemente pensando en lo que le ha sucedido. Entonces, el trastorno de estrés postraumático se cumple: hiperansiedad, intrusión y opresión. Estas son las manifestaciones más típicas que provocan todas aquellas situaciones que se relacionan al aborto. Antes que me hagan la pregunta, ¿qué pasa con una persona que ha tenido un aborto espontáneo? Tiene una sintomatología parecida, la diferencia está en la intensidad de las manifestaciones, de los signos y de los síntomas. Yo les agradezco mucho por haber escuchado estos datos. Estamos en un proceso de elaboración de las estadísticas, por eso he podido presentar solamente algunos gráficos. He presentado de manera descriptiva la sintomatología, pero vamos a tener una investigación calificada en metodología, en rigor y en determinación de la muestra de la población para que Ecuador tenga datos donde se evidencie realmente lo que provoca el trauma. Y siendo esta sintomatología, creen que estaremos provocando un desarrollo en la salud materna, en la constitución familiar, en la capacidad productiva. Es una lesión gigantesca. Herida a una mujer por el aborto, herida toda la familia y la sociedad, pues consiguientemente.
Si tuvieran algunas preguntas, estoy aquí para esas respuestas. Muchas gracias.